y al todo. Bien, inauguramos la segunda sesión del curso dedicado a la culpa y al consentimiento y tenemos pues el placer, y para mí más todavía, de presentar a Elena Simón, que la conocéis sobradamente, pero bueno, yo estoy aquí para presentarla a quienes no la conozcan. Elena Simón, mi maestra, ha sido profesora durante muchísimos años en los centros de secundaria, se llamaban de otra forma, pero bueno. Es una de las personas más emblemáticas de la coeducación en este país, desde que a partir de los años 80 empezamos a hablar de coeducación y empezamos a hacer caminar la coeducación de la mano de maestras como ella. Es la cofundadora del Feminario de Alicante, que fue durante 25 años un emblema para el progreso de las mujeres, de la visibilización de las mujeres, y del cual hemos salido muchísimas hijas y en estos momentos nietas y a lo mejor alguna bisnieta también. Además, es autora de muchísimos artículos y de toda una serie considerable de libros, entre los que yo destacaría, por la cercanía que tengo hacia él, el de en la igualdad también se aprende, cuestión de coeducación. Es imparable, es inagotable y por eso en estos momentos la tenemos aquí hablándonos de la culpa como el apéndice del consentimiento. Bueno, sin más, yo os dejo ya con Elena. No hace falta micro, no. Micro. No hace falta. No, yo mejor. Para mí mejor. A ti si espero que me oigáis bien desde el final. ¿Me oís bien? Vale. Bueno, pues yo mejor que no tenga micro. Y si pudiera quitar esto también me harían un favor, pero eso no puede ser. Bueno, pues en el reparto de los temas a lo largo del curso y de el reparto de personas que nos íbamos a hacer cargo, pues a mí me endosaron el más simpático de todos, como bien veis, ¿no? Hablar de la culpa es una cosa bien simpática que te sube la moral y te pone a tope. Entonces, bueno, me interesaba bastante tocar este tema. Lo digo de broma porque siempre digo, bueno, pues si no hay nadie que no quiera hacer no sé qué, ya me lo como yo, ¿no? Y entonces me gusta comerme estas cosas porque también me ayudan a pararme, a reflexionar y a empezar como quiero empezar hoy. Hoy empiezo con estas citas simplemente por si alguien de vosotras quiere hacerle un pantallazo, una foto a la pantalla y se le quedan las citas. Porque yo no voy a poner PowerPoint ni nada, pero por si alguien quiere recordar estas citas y buscar a las autoras, cuando yo esta vez he escrito la ponencia y voy a intentar leerla. Digo intentar porque en cuanto levante la vista del papel, seguramente dejaré de leer. O sea, yo ya me conozco bastante bien y como tanta gente que estáis aquí también me conocéis, pues bueno, entre todas vamos haciendo lo mejor que nos sale en cada momento. Bueno, el empezar con estas citas es impactante, ¿no? De alguna manera. Moverse entre barreras invisibles y recibir descargas eléctricas cuando intentas escapar de ellas. Si hemos sentido culpa alguna vez, cosa que yo me atrevería a decir que la hemos sentido todas y la seguimos sintiendo, es eso lo de la descarga eléctrica. Aquí me pasa algo, ¿no? Policía interno que siempre te censura y educación para ser correctas. Esto lo he tomado pues, de una autora chilena, como veis ahí la cita. Otra manera de llamarle masoquismo moral. El yo demanda ser castigado para sentirse no culpable. Esto muchas veces lo hemos hecho cuando éramos jovencitas, ¿no? Para no sentirte culpable le decías a tu madre o a tu padre a veces que no te dejara hacer una cosa, ¿no? O sea, que no te dejara si tú ya no te sentías culpable. Para eliminar el displacer que genera la culpa, porque la culpa no es ningún plato de gusto para nadie y por tanto siempre genera displacer. El culpable educa culpables.
Por tanto, uno de los mandatos más importantes del patriarcado hacia las mujeres del mundo siempre ha sido que nuestras hijas siguieran esas cosas que nos habían enseñado a nosotras. Y, entre otras cosas, el tema de la culpa, que no siempre tiene que ver con religiones, ni mucho menos. La religión patriarcal, si queréis, es una religión, pero bueno, en ese sentido, no religión, digamos, como dogmático, ¿no? La culpa es resignación. Bueno, todo esto yo creo que nos puede ir poniendo y pensando un poco desde nosotras. La culpa es uno de los códigos no escritos. Me parece que esto es muy importante porque realmente, bueno, cuando las que nos hemos educado dentro de la religión católica, pues estaban los 10 mandamientos, que sí que son códigos escritos, pero en general la culpa es como que está en el ambiente, como que está ahí, como que nadie te lo explica, pero tú acabas sintiéndolo y de esta manera, luego descenderé un poco a más detalles, de esta manera tú te mueves de una cierta forma y por unos ciertos lugares. Te mueves como si fueras una marioneta, pero una marioneta de las que tiene hilos invisibles, que te mueven, que te hacen ir a un sitio, que te hacen no ir a otro, que te hacen abrazar, digamos, unas causas u otras o ningunas, o qué sé yo. Y bueno, finalmente me parece que es importante nombrar esta frase de Lacan: la culpa nace de haber cedido al deseo. Ya caí en el pecado desde la religión católica. Bueno, pues como yo me eduqué en ese asunto de la religión católica, pero no solo en mi familia, sino en todas partes, porque en el momento yo nací en el año 46 y era en pleno franquismo y esto estaba por todas partes. De manera que la culpa estaba por todas partes. Para todo el mundo, también para los hombres, pero para las mujeres especialmente. Porque el sentir culpa te hacía de alguna manera cambiar el comportamiento. Y aquí empezaría a leer. Estas sucintas explicaciones son un aperitivo en píldoras para abrir boca, para reflexionar e intercambiar lo que nos sugieren y abrir nuestras mentes por múltiples puertas. Cuando pensamos de forma consciente en la palabra culpa, ¿qué nos viene a la cabeza? Si estuviéramos haciendo un taller, daríamos un tiempo, cada quien diría qué le viene a la cabeza cuando oye la palabra culpa y probablemente podríamos hacer una descripción, un libro, un texto interesante, porque lo que a todas nos viene a la cabeza, sumándolo, es lo que en realidad viene a la cabeza cuando tú eres parte de las mujeres de un lugar determinado, ¿no? Yo solo puedo hablar por mí si respondo de forma subjetiva y así lo voy a hacer en un primer momento. Malestar, ¿a mí qué me viene a la cabeza? Malestar, incomodidad, mal rollo, desazón, enojo, disgusto, molestia. Todo eso me viene a mí a la cabeza cuando digo o escucho la palabra culpa. Pero también empeño en salir de esas sensaciones cuando soy consciente de que no he actuado con malicia. Esto me viene ya de un poco mayor, porque cuando eres más joven, siempre que sientes culpa te crees que has hecho algo malo, ¿no? Entonces, bueno, empeño en salir de esas sensaciones cuando soy consciente de que no he actuado con malicia y que tengo que encontrar la puerta de salida lo más rápidamente posible, porque la de entrada me la dejaron abierta y me dieron un empujón para que la cruzara. Sigo desde mí. Yo me crié y crecí en un ambiente integral de culpa, niña de la posguerra en colegio, familia y entorno católicos, confesión y penitencia para borrar culpas, que ya sabéis que era el mito del eterno retorno, ¿no? Otra vez con lo mismo. Reflexioné en ello más tarde, bastante más, cuando me desligué de la inscripción y la fe religiosas y vi la culpa como un enredijo de hilos invisibles que nos movían como marionetas a su antojo, logrando que no los descubriéramos y que nos comportáramos como autómatas, sobre todo las niñas, las jóvenes y las adultas. Así se lograba que lo que era injusto pareciera sentido como bueno y adecuado. En realidad, el masoquismo era inculcado con una palabra muy cristiana: abnegación. Abnegación es negarte a ti misma, vivir para otros y por otros, por quien tuviera bien hacerlo. Perdón, para poder descentrarte y que tu centro fuera ocupado sin permiso por quien tuviera bien hacerlo.
tus formalmente iguales, o sea, los hombres de tu clase y condición, en primer lugar, bueno, también algunas mujeres, tus superiores en jerarquía, tus familiares y personas cercanas y allegadas. Seguimos leyendo, pero ahora en el papel. No le muevas para que la gente lo vea. Pues me tengo que mover yo. Muévete tú, sí. Bueno, pues es un arma, la culpa es un arma de domesticación y sometimiento a una cultura totalitaria, o no tanto, porque a veces no es tan totalitaria, que nos acusa falsamente. Si las acusaciones son falsas, las defensas también lo serán. La moral cristiana se articula sobre el concepto de pecado y la justicia sobre la noción de condena. La lucha del hombre contra la naturaleza nos incluye a las mujeres. Miedo a un universo desconocido, tanto la naturaleza como las propias mujeres definidas por el patriarcado como pura naturaleza. Esto nos origina la autorrepresión con carácter destructor para evitar el miedo y la ira de los hombres contra nosotras. Muchas veces en las declaraciones de las mujeres maltratadas, cuando están haciendo su tratamiento, dicen que actuaban así por miedo, ¿no? Pero no siempre en situación de maltrato reconocido como tal, sino simplemente la vida que tenemos en la sociedad y con quienes nos rodean. La culpa no nos permite creer en nosotras mismas. Hemos de seguir el principio de inercia. No debemos saber más allá de lo que conviene que sepamos. Nos convierte en seres postergados y cocinados en una lógica sacrificial. El ser para otros se convierte en ser contra sí. Esto es muy importante porque lo vivimos, se nos hace que lo vivamos como al revés, ¿no? O sea, yo soy para otros, me siento bien yo misma. Y eso no es automático ni en una dirección ni en la otra. Convertimos la culpa en fetiche, aunque nos convierta en disociadas, diferidas a perpetuidad mediante el miedo y la confusión para conseguir que la opresión nos haga ver como natural la servidumbre. Así transcurrían nuestras vidas sin posibilidades de contestación, modelos únicos con variantes, pero que no permitían mirar más allá y ensayar para poder aprender otras cosas. Así siguen transcurriendo las vidas de una gran cantidad de mujeres en el mundo, de toda clase, origen y condición, con recursos y sin recursos, porque los hilos invisibles de la culpa siguen atenazando nuestras gargantas en forma de obediencia y adecuación, aunque ahora ya no se llamen abnegación, sino generosidad, realización personal e incluso amabilidad. Los eufemismos ya sabéis que están muy de moda. Muchas mujeres de toda clase, edad y condición, incluso feministas, siguen atrapadas entre el deber ser, el poder ser y el querer ser. El mecanismo que hemos encontrado para no sentir culpa es hacer de la necesidad virtud. Disfruto cuidando, cocinando, asistiendo, acompañando, respirando al lado, ayudando, cooperando, facilitando, haciendo felices a los demás. Elegimos muchas de nosotras profesiones de ayuda y empeñamos nuestras energías en ser las mejores como madres, tías o abuelas y en el no fallar como compañeras y amantes. Todo ello son actuaciones humanas que no tienen fin ni techo de perfección. Siempre se puede hacer más y mejor. Nunca se acaban los deberes. Ahora pareciera que ya no actuamos movidas por el mandato del deber ser, sino del poder y elegir ser. Claro que este elegir ser es, en palabras de Ana de Miguel, el mito de la libre elección. Si no elijo eso que se sigue esperando de mí como mujer, no me siento bien. Prefiero acallar estas voces internas, que por cierto vienen del exterior, pero de forma no manifiesta y encubierta con todo tipo de ficciones neolingüísticas, que también están muy de moda. Lo peor es que en estos tiempos de confusión semántica es muy difícil dilucidar estos confusos discursos de libertad en cóctel con modas y tendencias. Mejor será que... Y no sabemos si atender en prioridad a lo de mal si lo haces, mal si no lo haces,
Un ejemplo magnífico de esta puesta al día del deber ser de las madres es la lactancia a demanda y prolongada. Si lo haces, tendrás a tu alrededor voces discordantes. Si no lo haces, tendrás las tuyas hechas propias e interiorizadas. Otro ejemplo, atender a tu deseo y placer sexual. Si los atiendes, eres egoísta y arrogante. Si te dejas llevar por las demandas y placeres ajenos, eres floja, poco autoafirmativa y dependiente. Es decir, culpa por doquier. Tenemos otros muchísimos ejemplos en el ámbito de los cuidados familiares, pero he citado estos porque buen empeño se ha puesto en actualizarlos para que suenen bien y no chirríen tanto como debieran hacerlo para oponerse a ello y no colaborar. Discursos rancios donde los haya, pero ya hemos hablado de neolenguaje. La culpa se sigue cebando con las mujeres. Es una forma muy aceptada de violencia contra nosotras, aunque la queramos ignorar. Un mecanismo de control y adaptación a los roles de cuidado, atención, ayuda, afecto, amor. Como es tan difícil salirse de estos mandatos omnipresentes y silenciosos, preferimos salirnos de los carriles previstos antes que intentar rediseñar rutas de justicia en las relaciones. Cuidar animales en vez de criaturas humanas, cambiar de sexo y género para no sufrir adjudicaciones automáticas, negar las desigualdades fruto de las injusticias patriarcales respecto a las mujeres y de los privilegios respecto a los varones, dejar de usar la palabra culpa o víctima para no sentirla, mostrarnos como sujetos digitales transgresoras de conductas adecuadas entre comillas. La culpa nos confunde y nos quita lucidez. También sirve para mantenernos inmaduras, como eternas menores de edad. Por culpa adoramos lo que nos aplasta y siempre encontramos algún pretexto para castigarnos y sentenciarnos. Pero la culpa persiste, insiste y resiste. Muchas mujeres de mediana y gran edad siguen urgidas por necesidades y demandas ajenas de cuidado, que ni siquiera se explicitan. Y muchas veces, estos son metáforas de lo que se hace en la vida cotidiana, entrecomillado, pensarlo así, yo ya sé lo que tengo que hacer. Esto del yo ya sé lo que tengo que hacer es algo que es uno de los hilos invisibles de los que he hablado hace un rato. ¿Cuál es mi responsabilidad? Y también sé que si no sigo estos mandatos no explícitos, voy a sentir culpa, malestar, inadecuación. Quedarme al servicio continuo de alguien dependiente en mi entorno, ocuparme de mis nietos o nietas, ni siquiera se me ocurre poner un pero, como si fuera un deber moral o parte de una acción de reciprocidad. Yo cambio prioridades, pospongo deseos, rehago planes, dejo en suspense proyectos, porque si digo que no o pongo pegas, voy a sentir culpa y la culpa no la puedo gestionar, porque no es mía, es de una sociedad que nos hace sentirla y está inventada para movernos en las direcciones de los mandatos patriarcales. En las jóvenes que han sido violadas mediante la anulación de su voluntad consciente y por tanto de la imposibilidad de consentimiento, surge una culpa especialmente cruel, la sensación de que se dejaron y no hicieron lo bastante para evitarlo. Esta culpa no se resuelve fácilmente y desemboca con frecuencia en autofobia, autoinculpación y autodesprecio. La culpa convierte las relaciones en un entramado de miedos, deudas y castigos. La culpa originaria está en el hecho mismo de existir como mujer y ser un sujeto deseante. Existir como mujer y ser un sujeto deseante. De ahí que en las mujeres maltratadas la culpa social, la culpa institucional, taponen la culpa subjetiva. El deseo está borrado. Te sientes culpable en lugar de víctima. La sexualidad de las mujeres, la culpa es por ser mujer. Culpa y vergüenza, vergüenza o culpa. Cargar con culpas ajenas, normalmente de un hombre maltratador o delincuente, de un hijo, novio, esposo, pariente, amigo o vecino. Intentar salvarlos, ponerles muletas para que no caigan de nuevo encima de nosotras. La sexualidad de las mujeres es la culpable de la sexualidad masculina. Esto lo vemos muy bien
en fin, en las culturas que aún hacen que las mujeres se tapen para no despertar el deseo masculino. O sea, la culpa parece que nosotras somos las culpables de la sexualidad masculina. Ser mujer y ser culpable van de la mano. Ser mujer y sentirse culpable por existir, por pensar o desear, atraviesa la historia de la humanidad femenina y la vida de las mujeres. Pretender abandonar el lugar de dominada por el hombre transgrede el mandato bíblico y patriarcal. Ser guardianas y transmisoras del orden establecido. La culpa en las mujeres se podría explicar también como machismo disfrazado de altruismo. Las culpas de los hombres suelen ser por causas concretas y diferentes cada vez, por exceso o por defecto, por haber sido imprudentes o demasiado atrevidos, transgresores, canallas o egocéntricos, o por todo lo contrario, por sentir miedo, por retraerse ante una acción heroica, por no responder con bastante violencia ante una injusticia, por quedarse inmóviles. Y además, casi seguro, cuentan con la exculpación de algunas mujeres de su vida, que acudirán a reparar sus heridas narcisistas. Las voces de la prepotencia masculina no dejan lugar a la culpa. La culpa no se hizo para los hombres. Mirad qué bien se resuelve la culpa en el paraíso, echándole encima de Eva y sacándola de la voluntad reblandecida de Adán. Claro, en uno de los mitos fundantes de nuestra cultura está lo del paraíso y no está mal recordarlo de vez en cuando, ¿no? Siempre nos quedará Eva, la perdición. Culpa por ser más, culpa por ser menos, castigo por la curiosidad de conocer, de descubrir, de saber más. Culpa para fomentar la obediencia y el estatus jerárquico establecido por las normas no escritas del patriarcado. Culpa para establecer lo que se debe o no se debe sentir. Sentirse culpable por ser discriminada, maltratada, despreciada o humillada. No, si la culpa es mía. Esto, dicho así, suena bastante familiar. Familiar quiero decir de todos los días. Sentir la culpa derivada del síndrome de la impostora en un mundo de hombres. ¿Nos explicaría esto la enorme cantidad de chicas que desean autodeterminarse como hombres? No sé si lo hemos pensado alguna vez, porque la diferencia de las que piden la autodeterminación como hombres o de los que piden como mujeres es inmensa, y en los países que llevan más tiempo se ve más porque ya está estudiada estadísticamente. ¿Nos explicaría esto? Muchas más ellas que ellos para autodeterminarse como mujeres, y mucho más calladas ellas que ellos. Porque todo el vocerío que viene de ahí viene de los que han sido hombres de nacimiento, digamos. Apéndice del consentimiento es la culpa. Quizás reflexionar de forma autónoma y desde el feminismo sobre la culpa nos siga arrojando luz y más luz sobre fenómenos de interiorización del malestar en muchas mujeres, incluidas nosotras mismas. Que aprendemos a vivir bajo estas coordenadas. De mí depende la felicidad y el bienestar de otros, pero no la mía. La culpa es un sistema de represión universal, como el patriarcado, invisible y muy, muy antiguo, anticuado, inservible, viejo y viejuno, deteriorado, que sigue atrapando por el mundo a toda mujer que no pueda, no sepa o no desee trabajar por su autonomía personal y por el cambio social de los roles de la feminidad, construidos y reconstruidos con poca oposición y vendidos con máscara y disfraz. El feminismo nos ha ayudado y nos sigue ayudando a descubrir y a zafarnos de las trampas y milongas patriarcales, y esta es una de ellas. La culpa debe sentirse por actuar mal, pero no por actuar como no se debe. Esto es un matiz muy importante. Actuar mal desde el punto de vista ético, pero no el no se debe, que son los preceptos que ya hemos comentado tantas veces aquí, patriarcales. Es nuestro instrumento, muy potente, esto es muy potente y es nuestro instrumento preferido, nuestro salvavidas, ¿no? O sea, si yo me hago algo mal, está bien que me sienta mal, pero si no hago nada mal, no tengo por qué sentirme mal, a no ser que tenga interiorizadas estas cuestiones como si fueran las únicas
que se pueden divulgar. Antídotos. Siempre tenemos que buscar contra algo perjudicial y maligno, como es la culpa. Tenemos hecha una gran parte del diagnóstico, aunque me da la impresión de que es inacabable, inabarcable, porque es producto del patriarcado invisible y normalizado, que aún lo contamina todo. ¿Podríamos vislumbrar algún tratamiento? Desde el feminismo observamos fenómenos, proponemos hipótesis de trabajo, comparamos, generalizamos casos personales repetidos. Cuando te dicen no generalices, no es que de un caso de una persona digamos que es todo el mundo, pero cuando hay 550.000 por metro cuadrado, pues ya puedes ir generalizando. Y los preceptos patriarcales son así, es decir, que le han llegado a todo el mundo, de los hombres y de las mujeres, para que nos mantengamos en ese rol de superioridad y de jerarquía y de inferioridad. Bueno, pues yo creo que estamos siempre investigando desde el feminismo, porque cada vez que descubrimos algo, le damos nombre y lo ponemos en claro, surge cualquier otra tormenta, tsunami o como queráis llamarle, que emborrona un camino que es un camino, digamos, de ir a mejor, de sentirnos mejor, de ser mejores, de inventar una ética feminista que la estamos inventando todos los días para no perjudicar a nadie, pero tampoco a nosotras, que esto es muy difícil, porque sí que has aprendido a hacer cosas para no perjudicar a nadie, pero bueno, si tú caes en el intento, pues eso, para eso has venido a este mundo, ¿no? Entonces esto es muy, muy importante. Ahora tenemos que poner la última página. Vale. Y bueno, pues yo voy a poner aquí lo mismo por si queréis copiarlo o lo que sea. Yo, como esta ponencia está escrita, si os gusta la idea, se la hago llegar a las coordinadoras y que os la pase el texto, ¿no? Pero bueno, para en esta sesión tener así la cosa de las cosas que son concretas. Es la última. Sí que la habéis copiado ahí, ¿no? Sí. Bueno, algunas reflexiones para salirnos de la culpa. Porque yo pienso que, como tantas cosas el feminismo ha hecho y sigue haciendo, podemos decidirnos a emprender una serie de caminos alternativos, porque el feminismo es un camino alternativo a lo que hemos heredado, ¿no? A lo que tenemos, para salir de esas rutas tan fangosas, que ya sabéis que también le hemos llamado el suelo pegajoso. En uno de mis libros, en el de la igualdad, está explicado el concepto, pero yo creo que el concepto, si lo pensamos un momentito, es muy potente, ¿no? Suelo pegajoso. Te quedas pegada, digamos, allá donde te han plantado. Entonces, para salir de ahí hay que trabajar en conjunto, que es lo que hace el feminismo. Esto no es una locura mía, ni de una persona aislada, ni está de moda, ni deja de estar, sino que es una acción conjunta social que se va convirtiendo en política y que nos va ayudando a soltar ese pie, digamos, del suelo tan pegajoso. Y fangoso, si preferís, si os da un poco más de asco lo de fangoso, pues fangoso, que metes ahí el pie y ya no lo puedes sacar. Que no nos permiten despegar con resultado positivo e independiente, no solo adaptativo, porque las mujeres hemos hecho recorridos de este tipo como de forma adaptativa, ¿no? O sea, ahora no pega lo otro, ahora toca esto, este tipo de cosas. Pero desde el feminismo tenemos la posibilidad de pensar y actuar de forma autónoma. Muchas veces me habéis oído decir que el feminismo es un salvavidas o un seguro de vida, lo que prefiráis. Si queréis lo del seguro de vida, que también están muy de moda los seguros, pues es un seguro de vida realmente porque nos permite a muchas mujeres, las ha permitido salir del no ser para ser. Y eso es un seguro de vida. Otras, a lo mejor hemos tenido más suerte. Yo, a pesar de que os he contado un poquito mi vida al principio, yo nunca me sentí no ser. Siempre desde pequeña supe que era una persona completa. Lo que pasa es que había cosas que no podía ir por el camino central, tenía que ir por los... Y ya conforme yo me fui haciendo mayor y nosotros cambiamos nuestro sistema, digamos, de dogma absoluto, en lo civil, en lo eclesiástico y en todo, de dogma por
una apertura mayor a otras formas de pensar y de actuar, pues entonces sí que me di cuenta que era un seguro de vida o para mí no ha sido salvavidas porque no me estaba muriendo, pero hay muchas mujeres que sí que se estaban muriendo y de repente han descubierto el feminismo, las ventanas, las pequeñas rendijas por las que se puede mirar a otro sitio. Y esto es una fórmula para que además es buena y no perjudica a nadie. Digo, siempre que digo que algo es bueno es porque no perjudica a nadie. Es simplemente una nueva forma de estar en el mundo sin tener que seguir todas estas milongas, que me gusta mucho usar esa palabra, la verdad. Porque una milonga es un cuento chino, si preferís esta otra versión. Y nos las hemos zampado todas, pero en crudo y sin agua, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver estas reflexiones. Si no os importa, en cada una me voy a parar un poquito, porque a lo mejor el coloquio de esta noche está bien que lo hagamos sobre este final. Yo me paro, intervenir lo que queráis y luego creo que sí que lo he hecho ahí, pero he puesto 3 rayitas para que se llaman aquí tus sugerencias. Y luego lo bajamos. Sí, luego lo bajaré. Bueno, como somos humanas, nos equivocamos y podemos usar siempre el método instrumental de aprendizaje más usado, el ensayo-error, 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 hasta que llega un momento que la paella te sale divina, ¿eh? Porque muchas veces en las recetas de cocina te dicen, ¿y cómo puedo lograr ese punto de tal? Pues ensayo-error, y un buen día dices, ya no hay más error. Bueno, pues esto mismo, que además está dentro de la cultura de las mujeres que nos han precedido, de las que hemos convivido con ellas, las que no han tenido la oportunidad de tener una cualificación, digamos, de estudios superiores para ser expertas en tal o en cual, hemos utilizado el método del ensayo-error continuamente. Se dice que somos las mujeres, las madres, las que enseñamos a hablar a los hijos y a las hijas, de ahí lo de lengua materna. Yo lo he desterrado de mi vocabulario, la palabra materna, porque la lengua materna, curiosamente, nombra muy mal a las madres, ¿eh? Pero nosotras somos las encargadas también y a no ser que digamos, basta ya, ni una más, ¿eh? Porque si no, seguiremos haciéndolo y enseñándole a nuestras hijas e hijos, incluso corrigiéndoles, y no me refiero a las y a los, que también estaría muy bien, sino que me refiero a términos que son absolutamente disimétricos en su significado si lo aplicamos a las chicas o a los chicos, ¿eh? Cuando una niña así ya con un poco de sentido común, ¿no? A partir de 7, 8 años, 9 o por ahí, pregunte algo de ¿y esto por qué? Y la única respuesta sea porque eres niña, eso ahora no se lo van a decir así, porque es políticamente incorrecto, pero lo van a hacer así. Porque esto, si queréis ahora dentro de poco, miremos la campaña del juguete para Navidad, veremos a ver si ha cambiado tanto. ¿Qué le están diciendo a la niña? ¿Qué le están diciendo a la niña? ¿Por qué las científicas, las chicas que han elegido estudios científicos o tecnológicos, tienen tantas dificultades para luego acceder a los puestos de poder que lleva implícito el tener un conocimiento científico o tecnológico en este momento más aún? Muchas dificultades. ¿Por qué? Porque según decía María, ¿cómo se llama? María, la del centro, eso, María Blasco. Según decía María Blasco, la mayor parte de científicas jóvenes entran con el complejo de ¿qué hago yo aquí? De impostora, pero además de tanto esfuerzo, ¿qué hago yo aquí? Las dos cosas juntas, que es culpa, o sea, ¿qué puñetas hago yo aquí cuando yo qué sé, podía estar en la Cruz Roja ayudando en otras cosas? Que está muy bien, pero la Cruz Roja me sirve siempre de ejemplo, porque si miramos la Cruz Roja, ¿dónde están los empleados y las empleadas? ¿En qué tipo de puestos están? Es la misma institución, ¿no? Por eso sirve y porque conozco que es así, porque sé que es así. Si no, no me lo inventaría. Seguramente habrá otras muchas que lo podamos ver de esta manera.
Bueno, pues como nos equivocamos y podemos siempre usar el método de ensayo-error, pues al final tendremos una recompensa, como cuando tú aprendes un idioma, a montar en bicicleta, a conducir, todo lo que son aprendizajes instrumentales, que finalmente tienes el aprendizaje adquirido. Y no estamos conduciendo pensando primero el pie izquierdo con el embrague, luego el tal, ahora tengo que mirar por el espejo. El aprendizaje adquirido es lo que tenemos la mayor parte de mujeres relativo a la culpa. Lo tenemos adquirido y por tanto tenemos que emprender, digamos, otro camino. ¿De esto queréis decir algo? ¿De esta primera propuesta o reflexión? Además, yo soy persona muy práctica y no se me ocurre pensar en que tenemos que subir a la luna para luego volver a la Tierra, sino que son cosas que podemos hacer porque están en nuestra mano y tampoco nos va a traer consigo tanto castigo social. Simplemente, pues llegará un momento que dirán, como dicen de mí muchas veces gente, eso son cosas de Elena. Bueno, pues si son cosas de Elena, se podría decir que de Elena, coma, que es feminista, coma, que no desiste de la cosa, coma. Bueno, pero no pasa nada, tú no estás haciendo daño a nadie, ni a ti tampoco. Que yo creo que esto sería el imperativo categórico del feminismo. Por eso puede ser, y es, de hecho, es una propuesta universal de mejora de las condiciones de vida de hombres y de mujeres, pero en primer lugar de mujeres, porque si las que estamos peor cedemos de nuevo el puesto para que se nos pase otra vez por delante, pues volveremos a estar en última fila, en segunda, en cuarta o en la peor, en el gallinero, si nos dejan. Sí que nos dejan porque que nos comportemos como gallinas chillonas, eso nos lo permiten muy bien, ¿no? Está aceptado y fijaros ahora mismo con la cantidad de imágenes que hay de mujeres bastante jóvenes haciendo, con perdón, las gilipollas delante de las pantallas, pues los chicos también lo hacen, pero son otras cosas, ¿eh? Fijaros bien en las cosas que se hacen virales, lo que sale por TikTok, lo que sale por... Siempre tiene un componente de ridículo para las mujeres. Y si puede ser sexual para que los señores se cambien entre ellos sonrisitas de estas estupendas, que ya sabéis a qué me refiero, pues mejor, ¿no? Quan més sucre, més dolç. Bueno, dime. Sí, sí, sí. Yo lo de poner el ensayo de error desde luego en la mujer, un tema fundamental. Como maestra de estudio, claramente sé que es un ámbito en donde todavía a nivel social, a nivel familiar, escolar, ahí hay una diferencia de ánimo que los chicos y el sistema, que es lo que luego realmente hace que las chicas se queden como paralizadas. Se retraigan. Porque, claro, porque además te han enseñado a que cuidado, por lo menos el cuidado, o cuando más que te ponen calzado o te ponen ropa que no te ayudan a nada a ensayar y equivocarte, o que de alguna manera no te animan a decir no pasa nada, sino que de alguna manera te animan a bueno, ves lo que ha pasado y a que llores y a que quieras salir, ¿no? Entonces, a mí me parece un tema desde luego fundamental en la comunicación, por supuesto, en poder aprender y en poder enseñar a cómo ser y cómo formarnos como mujeres para poder efectivamente romper esa barrera en la que Claro, esa es una fórmula también bastante importante, que si en la vida personal nos da buen resultado, seguro. Lo que pasa es que hay que dar ese paso, hay que atreverse, porque tenemos pocos modelos de identificación de este tipo de comportamiento, bastante pocos, porque si voy a quedar mal o me va a salir regular o no sé qué, pues mejor ni me muevo de donde estoy, ¿no? Entonces, tiene muchísima importancia porque creo que en este tipo de comportamiento de las más jóvenes estarían las futuras científicas.
que se lanzan ya de una manera, como hacen los chicos. Una vez un profe de química de secundaria en un curso de formación, yo nombré una cosa que pasa, pero que el profesorado de química no se da cuenta, y es que en los laboratorios, como los aparatejos son de cristal muy finito y se pueden romper fácilmente, pues las chicas se retraen y no los tocan. Entonces, claro, llega un momento que sienten que la química no es para ellas. Hay otra profesora, Nuria Solsona, que averiguó, y ahora sí que lo sabemos por los grandes cocineros, que la cocina es química y la química es cocina. Y por tanto, por ahí sí que podíamos hacer entrar a las chicas. Pero este profesor, como teníamos varias sesiones, me dijo, bueno, lo voy a observar a ver qué pasa y tal. Entonces lo observó y claro, es que estas cosas que decimos cuando llevamos muchos años observando, que no nos estamos ahí inventando que nacimos anteayer, es que pasan, no es que no pasen, es que pasan. Si yo ahora os digo que Alicante los sábados está lleno de grupos de despedidas de soltera, pues si no salís por Alicante un sábado por la tarde, pues me diréis, pues eso lo dirás tú, ¿eh? Yo como resulta que soy muy callejera, pues me los trago muchas veces, ¿no? El otro día estaba acompañando a unas amigas de fuera a ver Alicante y era el sábado y les dije, bueno, de esto va, porque en su propio hotel ya empezamos con la fiesta, pero podría haber mucha gente que me lo contradijera y dijera, eso por una vez que hayas visto uno, mira, perdona, pero no. Y lo que nos pasa a las mujeres con los mandatos patriarcales es que no es ni tuyo, ni mío, ni de una, ni de dos. ¿eh? Es algo que sería como un paraguas que nos mete a todas debajo. Que tú te escapes, yo ya me he escapado de muchas, faltaría más. Yo me he escapado de muchísimas. Podría hacer una lista y sería muy interesante que cada una hiciera una lista de las que se ha ido escapando. Bueno, pues el ensayo, error nos prepara para cosas estupendas y si nos sale mal algo, como responsables de una familia o sí, de una familia o de un grupo mayor, ¿no? De un vecindario, o sea, pues nos ha salido mal y chimpún. Entonces, este profesor que no se acaba de contar la cosa, cuando hablaba con los chavales, porque se dio cuenta y era tal cual. Y entonces les decía a los chicos, porque los chicos le decían a las chicas, pero si esto está para tocarlo y romperlo, ya pondrán otro. Claro, tenemos a los chicos asalvajados, ya lo veis, ¿no? Con todo lo del fútbol y demás, porque siguen socializados en lo de, bueno, pues ya habrá alguien siempre es una mujer, 2, 3 o 28, ¿eh? Entonces, bueno, esto de que las chicas, claro, no te manches, no te vayas, no te despeines, no te no sé qué, no toques el matraz, que lo vas a romper. Entonces, eso es algo que evita la conducta del ensayo-error. Por eso la veo tan importante y quizás por eso la he puesto ahí en primer lugar. Venga, otra cosa. Preguntarnos con qué y con quién te sientes culpable y por qué. Porque a veces no hay por qué. Pues si no hay por qué, sabes, coges, pasas la página y mañana será otro día. Pero tienes que hacer ese trabajo y ese ejercicio porque si no, te perseguirá. ¿Con quién te sientes culpable? ¿Siempre con las mismas personas o algo pasará ahí? Porque si con otras no te sientes culpable, pues a lo mejor no es tuya la culpa. O sea, es muy importante este tipo de cosas que nos vuelven lúcidas. Ya he dicho antes en algún renglón que nos quita lucidez la culpa. La culpa no es como el demonio que te persigue. O sea, que es una cosa muy horrorosa, ¿no? Bueno, ¿quiere alguien decir aquí algo? ¿Con quién te sientes culpable y por qué? Yo quería relacionarlo también con un comentario que has hecho anteriormente. Nos hemos hecho feministas, entre comillas, nos hemos adaptado estamos intentando adaptarnos a pensar de otra manera, pues yo muy tarde, a partir del 51. Muy bien. ¿Vale? Y que ese el proceso... Por lo menos tendrás el seguro de vida ya hecho. Pero la verdad que conozco que significando con quien me siento culpable con ellos. Ahora ya no trato con ellos.
Hombre, es que como ha sido muy tarde en tu caso, pues tienes que ir seleccionando, no puede ser con todo, tú tienes que ir eligiendo. Y claro, tenemos que hacer eso, las maniobras de elección, pero de elección fundada en algo, no de elección porque toca, porque está de moda o qué sé yo. Esperemos. Es que muchas veces viene de ahí. Y de los hermanos varones. No es mi caso, mi hermano varón está aquí y nunca me ha hecho. Nunca me ha hecho. Sí, ya, eso es muy fácil de decir, pero aquí tenemos que ir a las raíces profundas de lo que nos pasa porque a veces no sabemos por dónde. Didi, perdona. Sentirse culpable de. No sé, bueno, bastante o buenas feministas. Todas. Tengo que estar diciendo, porque es feminista o decir una feminista, si me tiña la cara soy una feminista, si me pinto es una feminista, si hoy salgo a la salida de tacones y me pregunto, soy una feminista. Si escucho. No sé qué música. Ya no tengo armado, lo odio, pero veré, para placer culpable, estoy escuchando a veces bailando, saboreando. Qué vergüenza. Ya, pero yo creo que esto está dentro de la cultura de la adecuación o de lo políticamente correcto, que es hasta si te has teñido el pelo un punto más clarito que la semana pasada. Entonces, sí, viene también afecta a lo de ser feminista o no, pero afecta a casi todo si lo piensas bien, ¿no? O sea que es una tendencia o moda, según como queráis llamarle, de la cultura que vivimos en este momento. Yo creo que eso forma parte de lo que he comentado de la negación, vivir para otros. La presión que ejerce la sociedad en las mujeres es mucho mayor, porque tú, como vives para otros, estás contra ti, ser contra sí, que lo has dicho tú, y estás contra ti y eso te supone bajo autoestima, miedo al éxito, te educan para una conciencia familiar, no individual, te educan para la sociedad, no te educan para ti, y si tú vives para ti parece que eres egoísta y al final pierdes tu norte, tú no sabes ya por qué, por eso porque vives para otros y desde pequeña, como decía Bourdieu la semana, la última sesión de Laura que nos Josefina, al final el concepto de actitud es actuamos con esquemas aprendidos en los primeros años. ¿Y cuáles son los esquemas aprendidos? La campaña del juguete ahora. O sea, es que estamos peor que nunca, como dice Ana de Miguel, y como viendo que tú eliges cuando tú no eliges. Cuando en verdad todo es desde pequeños el bombardeo de lo que tú dices a los chicos. Y lo que ha dicho Josefina, en los coles en las que trabajamos en educación, vemos que no cambia mucho las cosas, los espacios siguen siendo masculinos, ellos se sienten merecedores, y ellas son las que se arrinconan, porque es que ese mensaje lo siguen no verbalmente, pero de actuar y de manera de comportarse en la sociedad. Claro, por eso hablo. Y luego el deber querer y poder. ¿Os dais cuenta que es 3 en 1 como el Espíritu Santo? ¿No? Debes, quieres y puedes. O sea, estás ahí entonces siempre. Nunca llegas a ninguna parte. Yo quería contar una pequeña anécdota al respecto de lo que tú has dicho. ¿Cómo te llamas, por favor? María Dolores. Lola. María Dolores. Bueno, pues hace muchísimos años, tantos como, no sé, como casi 40, yo coincidí en Alicante con esta familia Simón, con ella y con su hermana Nieves. Y su hermana Nieves siempre llevaba las uñas pintadas. Siempre, toda la vida. Y además de rojo. O de otro color si le daba, pero de rojo. A mí eso era una cosa que la primera vez dije, y mira que es feminista, y mira que es feminista y va con las uñas
largas y pintadas de rojo. Y entonces, claro, yo era muy jovencita y entonces dije, claro, aquí hay que cambiar el parámetro. El parámetro es aquello que pienso, cómo actúo y no aquello que también me gusta por propia satisfacción estética, sin servirle a nadie. Y entonces, en ese sentido, vamos, me puedo teñir hasta las cejas si me da la gana, me puedo pintar hasta las cejas de rojo. Para mí fue un punto de inflexión y dije, está claro, lo de la estética va de acuerdo también a lo del interior, va todo en la misma línea. Es que la autorrepresión que nos creemos que es por ser más moderna, por ser más feminista, por ser más lo que queráis, ¿no? Eso es otra de las cuestiones de la culpa. O sea, si no te reprime alguien, te tienes que reprimir tú. ¿Cómo aprender a no vivir vidas con autorrepresión? Por supuesto que la que viene de fuera, no tolerarla, claro que no, pero no montarlo en la nuestra personal, por si acaso. Yo veo, por ejemplo, si una no va con las familias, yo no vas con las porque te pasa una cosa que se ha perdido un asqueroso, no sé qué usuarios están entendiendo. O sea, lo único que no sentirte... Sí, antes me quedé con nada, tocado ni nada. Bueno, digo, mira, yo cuando esto lo veía, me parecía como que ahora lo veo como no te estoy viendo. Pues mira, cuando yo tenía hace 20 años, me parecía maravilloso. Y ahora o no me daba cuenta, digo, ya me estoy dando cuenta del machismo. O sea, no es que no lo vaya a ver o no lo vaya a dar cuenta, es que esto está dentro de lo que denominamos, por decirlo así en una frase corta, el patriarcado invisible. Es que el patriarcado no se ha ido, pero se ha convertido en invisible. Claro, en países salvajes de estos, como Afganistán, con las mujeres salvajes como con las mujeres, está patente y visibilísimo. Pero en las sociedades estas llamadas democráticas hemos aprendido a borrarlo y a no nombrarlo. Entonces, cuando lo nombras, resulta que ya estás otra vez con el mismo rollo y no sé cuánto. Bueno, pues no lo nombres si no quieres, pero por lo menos lo estás viendo. Estás viendo que al otro lado de la ventana hay, bueno, yo lo voy a decir así un poco a lo bestia, pero está el demonio detrás de la ventana. Lo que pasa es que tiene ahí puestas las cortinas, ha hecho un juego de luces que no se distingue y tú te crees que eso es muy personal tuyo. Entonces, es muy interesante que aprendamos a desvelar y a descubrir las trampas patriarcales. Y la culpa es una de las más gordas, pero gordísima. Bueno, aplicarnos tienes límites, no te exijas más. Tienes límites de todo tipo, psicológicos, físicos, de tiempo, de espacio, de conocimiento, de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy curiosa que me llama la atención hace muchos años es que he conocido madres de criaturas de primaria que me han dicho claramente estoy aprendiendo inglés para ayudar a mi hijo en los deberes. Entonces, si a ti el inglés te cae gordo o yo qué sé qué, pues eso no lo tendrías que hacer. Porque si lo dejas de hacer, tú sientes que estás en culpa, ¿no? Que estás en... Entonces, voy a aprender a hacer piruetas en una cuerda floja para ver si así mi hijo se anima. Bueno, esto ya es una butad mía, que yo también soy muy proclive a decir burradas de estas. Pero bueno, seguimos. Aplicarnos el tienes límites. Si queréis que paremos, me lo decís. Buscar y encontrar soluciones para ti. Esto en estos tiempos es muy difícil, ¿eh? Os lo digo porque yo he tenido mucha más facilidad en buscar y encontrar soluciones para mí antes de que existieran los internets y las redes que ahora, ¿eh? Claro, porque si tú eres la única de la banda, como soy yo, por ejemplo, que no tengo redes sociales, pues soy un bicho muy raro. Y al final y a veces es culpa, porque mira, al no estar en un grupo de tal y de cual, estoy obligando a mis amigas a que me lo expliquen luego cuando me vea tomando un café. Entonces, este tipo de cosas se renuevan todo el rato, ¿eh? Y toman distintas caras según en qué momento estemos. Para encontrar soluciones para ti tiene que ver con la pregunta anterior, y es preguntarnos con qué
Sí, claro, claro. Porque a veces para ti pasa por pensar en tu vínculo y romper psicológicamente. Sí, sí, Y sí. eso es algo que es muy duro, pero que es fundamental y que no es. ¿Por qué? Porque el feminismo nos ha enseñado, muy enseñado, ¿vale? Que mi problema no era mi problema, mi carga no era mi carga, era la carga por ser mujer. Y entonces eso me coloca en un espacio de distancia que me ayuda a encontrar soluciones. Estoy pensando, ¿por qué te sientes culpable? Por ejemplo, nada de culpa de relaciones, hombres, no, pero lo que sí me hace sentir culpable, me hacía sentir culpable, era el fracaso de mis hijos. Ahora son mayores, tienen su vida. Si uno quiere probar, ya son adultos, no perderán. Pero es que yo no sé eso si está fácil. No, no, fácil no. No es fácil. No es fácil. No es fácil. ¿Cómo tú no haces? Pues ya inglés, el niño va a cruzar. No es nada fácil, porque esas cosas están incrustadas. Porque están incrustadas en nuestra vida. Y además, todo esto es un programa de máximos. Si lo miras todo, te puedes quedar con un escalón y decir, bueno, pues yo con que resuelva el punto número 3 ya tengo bastante. Claro, porque no, esto es un programa de máximos, que además no está acabado. Por eso detrás al final hay 3 rayitas para que cada quien ponga lo que le parezca, ¿no? Entonces sí que se puede, pero a veces es muy difícil. ¿Te sientes culpable? Podemos hacer eso. Y además no es un programa, ya te digo, para cumplirlo todo a rajatabla. Bueno, pasar de la culpa a la responsabilidad subjetiva y propia. Esto es súper importante. Sí, sí, sí. Bueno, la responsabilidad subjetiva es la tuya por A, por B, por C o por H. Sabes que no tiene por qué coincidir con la de quien sea, con la de tu amiga o tu hermana o. Sí, pero cuántas cosas hemos desaprendido y hemos reaprendido, muchísimas, pero muchísimas. Muchísimas, porque si no estaríamos en eterna minoría de edad de verdad, ¿no? Bueno, pues yo cuando era pequeña me decían haz esto y lo hacía y ya está, ahí me quedo, sin darle más vueltas. O por no disgustar a no sé quién, o por estas cosas. Entonces ahí tenemos que rehacer mucho. Yo es que creo que en eso que estás comentando, o en lo que estamos ahora comentando, estoy pensando, claro, en tu propia experiencia vital, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que es fundamental, y por eso para mí el feminismo es efectivamente, ha sido efectivamente un salvavidas, es porque cuando analizamos los comportamientos que tenemos y lo que hacemos, nunca lo podemos sacar del contexto en el que estamos como mujeres. O sea, para mí eso es fundamental, fundamental. Es decir, si yo estoy, no sé, yo era docente también, si estás en un claustro y estás tú sosteniendo únicamente, o sea, un claustro de profesor, y estás sosteniendo tú prácticamente sola una posición, ¿vale? Y estás viendo. Eso, Sí. las caritas, las risas, las sonrisas, Entonces, ¿qué haces en muchas ocasiones? Bueno, ¿o qué posibilidades hay? La posibilidad es que las mujeres no intervengan y no digan prácticamente nada. ¿Por qué?
Pues porque tú todo eso lo estás recibiendo. A ti te están aplicando una sanción del copón. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Te levantas, hablas y le miras al fulanito y dices, ¿qué? Pero para eso tienes que tener un contexto. El contexto te lo tienes que dar tú a partir de lo que has aprendido. Es decir, ¿qué nos ha pasado a nosotras en la historia? ¿Qué nos ha pasado a las mujeres? ¿Qué han hecho y qué siguen haciendo con nosotras? Lo que siguen haciendo con nosotras es el producto, somos nosotras con nuestra culpa. Por tanto, para querer salir de una situación concreta de culpa, lo primero que tenemos que hacer es ver dónde nos han metido, dónde nos hemos metido, qué nos han dado en herencia, en qué nos han educado y ponerlo todo en perspectiva. Porque si no, claro. Me ocurre que, aparte de lo silencioso que hay detrás, estamos viviendo una época en que a las criaturas se les enseñarles a ser responsables, de aceptar sus errores, lo cual empezaría a evitar la culpa, es decir, creciendo. Estamos poniendo lo contrario, los coles, los padres van y los hijos no les pinchan la mamá. Cierto. Entonces, eso es una preocupación grande, porque a ver cómo, porque estamos llegando a que nadie tiene culpa de nada, o algo está pasando en esta sociedad también, y eso no podemos olvidarlo. Seamos mujeres o no, pero es importante. Muy bueno, muy bueno. Sí. Algo está pasando, desde luego. Claro que sí. Bueno, ¿seguimos? Sí. En los dilemas morales, inclinarse por la justicia razonada, conmutativa y distributiva. Esto tiene, porque nos cuesta, a veces te cuesta años de tu vida, inclinarte, digamos, por algo que sea justo, distributivo y desde luego pongo conmutativo porque sería el hoy por ti, mañana por mí, ¿no? O sea, lo que esperamos de la reciprocidad, etcétera. Por eso le llamaba así a la justicia razonada, conmutativa y distributiva. Entonces, los dilemas morales, bueno, como bien sabéis, la polémica aquella de Colbert y de Gilligan, se consideraba que, históricamente los filósofos y los tratadistas morales consideraron que las mujeres no teníamos capacidad moral, ninguna. O sea, teníamos que, claro, que trabajar y que funcionar con la obediencia. Tú tienes que, y con el deber ser, con la obediencia y con el deber ser. Entonces, al no tener capacidades humanas para tener capacidades morales, siempre, digamos, teníamos que tener las normas esas. Y bueno, en esa polémica estaba es el mito, la figura de Antígona. O sea, Antígona funciona bien o actúa bien porque va a salvar a su hermano, bueno, el cadáver, pero en fin, da igual, a su hermano, que es el otro concreto, o tiene que aceptar las normas de la ciudad porque la ciudad ha dicho que a los que hacen tales cosas se les deja para que se los coman los buitres. Entonces, fijaros si ahí ha tenido connotaciones femenino-masculino el funcionamiento de la justicia. No me refiero a los órganos de la justicia, sino a la idea de la justicia como concepto. ¿Qué es más importante? ¿Ocuparse del otro concreto o del otro generalizado? Bueno, pues dependerá y será una cuestión de sumar y no de quitar. Pues las mujeres que se encarguen de los suyos, que además te dicen esa frase, los tuyos. Yo tengo que encargarme de los míos. Bueno, y los demás se encargan de todo, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante que dotemos a la idea de la justicia, al concepto de la justicia, de otro matiz, que es ese, el de que no sea perjudicial para nadie, que sea recíproco y que esté basado de alguna manera en la razón de un comportamiento adecuado, inadecuado, etcétera, etcétera. ¿Sigo? Sí. Si queréis algo me lo decís. Bueno, si queréis un bocata no tengo aquí a mano. No permitir que te echen en la espalda lo que no es tuyo. Eso es otra aventura complicada. Mira, mi madre
Mi madre tenía una frase genial. Mi madre era funcionaria municipal, ¿sabes? Y cuando alguien, por ejemplo, nosotros le endosábamos, digo, mamá, llévame esto. Hacía así con la mano, decía, esto no es de mi negociado. En serio, ¿eh? O sea que, y se quedaba tan pancha. Mi madre no tenía muchos sentimientos de culpa cuando hacía esas cosas, yo creo que ninguno. Y eso fue un aprendizaje para mi hermano y para mí buenísimo. Supongo que para Pepe también, ¿eh? Que está aquí en la sala. Es que hacía así con la mano, decía, esto no es de mi negocio. Si aprendiéramos a decir muchas veces esto no es de mi negocio, pues ya será del negocio. No siempre. No, es que no es ni siempre ni nunca. Todo este discurso no es ni siempre ni nunca. Es abrir otras posibilidades y otras ventanas para que podamos elegir del fruto del árbol prohibido. Es decir, esto nunca se me permitió, pero eso está ahí. Entonces yo puedo alargar la mano y cogerlo cuando... Fijaros la metáfora de lo del paraíso es tela, porque claro, las mujeres somos naturaleza, pero al decir el árbol de la ciencia del bien y del mal, que tú puedes acceder a la ciencia, resulta que entonces te condenan a la perpetuidad a ser naturaleza, a ser igual que el árbol. Entonces es que tiene muchísima enjundia. ¿Y nos lo podemos quitar de encima? Pues sí, pero igual por la noche te sale, ¿no? Te sale y te rasca en la cabeza un ratito. Bueno, lo de no permitir que te echen en la espalda lo que no es tuyo y no darte por aludida, porque esto lo hacemos continuamente. Entonces, como nos damos por aludidas, para que no piense nadie o no diga nada, ya está, ¿eh? Bueno, esto son ejercicios que tenemos que ir haciendo para aprender a funcionar de otra manera, no así de repente. No llamarte nunca, bueno, lo que no te incumbe, no llamarte nunca tonta o idiota de forma automática si no lo eres. Si eres tonta o idiota, pues mira, te ha tocado esto, ¿no? Pero es que en las mujeres es exagerado. Ay, qué tonta estoy. Además nos pegamos encima. Ay, estoy tonta. Es que soy una idiota. Es que no sé cuántos. Bueno, esto tenemos que procurar las mujeres dejar de decirlo. Eso es muy fácil. Es una tarea bien fácil. Simplemente no lo digamos. No creo que aquí haya ninguna tonta, idiota, gilipollas, y si queréis podemos poner 500 cosas más así de feas. Entonces, claro, eso es interiorizar otra vez. Mira, por ejemplo, las normas que hay ahora para coger un tren, primero para coger el billete y luego para coger el tren, son, en fin, son perversiones de la Renfe, para decirlo así fino. Pero en serio, porque yo lo tengo eso muy bien estudiado. Son perversiones de la Renfe, para que estés siempre como diciendo, ¿dónde me he equivocado? ¿Dónde me he equivocado? ¿Dónde me he equivocado? El otro día tuve que ir 3 veces a la oficina de la estación a por mi tarjeta dorada, porque las colas se salen por encima del tejado, ¿sabes? Y todo el mundo llega a esa sala terrorífica y va mirando y dice, soy idiota, ¿dónde está el cartel? Que no me doy cuenta, que quién me tiene que atender. Entonces, de esto hay mucho. No solo en la Renfe, que la Renfe últimamente se ha hecho especialista en estas cosas, pero lo hay en muchos sitios, no está especificado, no tal, y tú siempre, es que estoy muy tonta, estoy muy idiota. Y si ya cumplís más de 60, no decirlo jamás, porque eso ya te lo dice la sociedad ya de por sí, o sea, jamás digamos que estás tonta, que estás idiota o algo parecido. Y yo también. ¿Había levantado la mano tú? ¿No? No. Yo en este punto querría hacer hincapié en lo peligroso que es para las chicas en relación con las tecnologías ya en los centros de secundaria. Lo que tú decías antes del laboratorio, es lo mismo. Bueno, pero en estos momentos es extensible a una clase en la que tú entres, por ejemplo, con el alumnado a la clase de informática para poder hacer la clase dentro, trabajar tu materia, pero dentro de la clase. Bueno, pues la cantidad de veces que las chicas se levantan a preguntarle al compañero o a decirle al compañero
o esto no lo entiendo, o esto cómo se entra, o yo esto no... O sea, la relación de las chicas con las tecnologías, de las chicas con la ciencia en general, o sea, eso de, no, es que, a ver, o sea, mi madre, cuando nosotras éramos pequeñas, y eso que mi madre era una mujer muy especial, pero, y muy valiente, pero mi madre había cogido la coletilla que las mujeres hemos cogido a lo largo de la historia. Mi madre siempre decía que sus hijas, que somos tres, sus hijas no eran inteligentes, pero eran voluntariosas. Esa era la frase, esa era una frase. Pero una eso frase, lo dicen las chicas de ellas mismas. Esa era una frase. Es que me lo he currado. Claro, y eso lo he visto yo a lo largo de toda mi docencia, que han sido muchísimos años, lo he visto permanentemente. Y últimamente lo sigo viendo relacionado sobre todo con las áreas más científicas, ¿no? Entonces, esto de que eres tonto o eres idiota, o sea, eso nada. O sea, el otro es, os pongo otro pequeño ejemplo. Hubo una época en la que a la carrera de matemáticas se podía entrar con un 5. Digo una época porque en estos momentos tienen unas notas altísimas. Pero ahora hay desde que se han dado cuenta que la gente sale con trabajo cuando estudia matemáticas, ha cambiado completamente la perspectiva, ¿no? Bueno, pero hubo una época bastante larga en que matemáticas no lo cogía nadie. O sea, la gente cogía ingenierías, pero no cogía matemáticas, ¿no? Bueno, con lo cual, a matemáticas podías entrar con un 5, ¿vale? Las chicas, que como sabéis académicamente en resultados son más brillantes que los chicos, ¿vale? Inclusive en asignaturas de ciencias, ¿vale? Bueno, pues las chicas no se les ocurría coger matemáticas. No se iban a matemáticas, por muchas razones también, pero no se iban a matemáticas porque eran tontas para hacer matemáticas. Pero después tenías al garrulo de turno, que no es que fuera garrulo porque era garrulo, sino porque era más vago que un... Y no tenía ningún inconveniente en decir, no, bueno, yo me matricularé en matemáticas. Tú lo mirabas y decías, ¿en qué te vas a matricular? En matemáticas. En matemáticas. Digo, pero ¿tú sabes lo que estás diciendo? Profe, se entra con un 5, pues en matemáticas. O sea, no había problema. O sea, la seguridad en sí mismo era total. O sea, no tenía ninguna dificultad con que aquello fuera insuperable para él. Y la chica se cerraba el camino antes, aunque tuviera 8, 9, 10. Sí, ahora hay un fenómeno que es muy curioso y nos llama la atención muchísimo. En los últimos años, bueno, no sé cuántos de últimos, pero bastantes ya, ha bajado la matrícula de las chicas en las ingenierías informáticas y todo lo que tiene que ver con todo eso de una manera espectacular, de manera que hay lugares donde hay una o dos alumnas en las ingenierías informáticas. Entonces, en los últimos años tendría que haber sido al revés, ¿no? Que poco a poco, un año más, pues más chicas, luego más, luego más, luego más. Entonces, de alguna manera es decir, bueno, y si tardo más años en hacer la carrera, culpa, vamos a ir al tema nuestro de hoy. Si tardo más años en hacer la carrera y si luego no sé qué, exacto. Entonces, bueno, pues esto está dentro de la educación sentimental de las mujeres y de las niñas todavía. Otra cosa que decimos por aquí. Evitar por todos los medios dar más y más vueltas acerca de un acontecimiento que pudo haber sido y no fue. Caramba, esto ya nos quita el sueño. Y si hubiera, y si. A este le podríamos llamar el caso del y si. Y si hubiera dicho, y si hubiera hecho, y si, y si, y si. Y eso es un sentimiento de culpa laico, digamos laico, pero que también siempre nos tiene, vamos, bastante esclavizadas ahí, dándole vueltas al y si. ¿Qué más cosas? En vez de provocar conflictos internos o externos, salirse de ellos usando métodos no violentos. Mediar, dialogar, negociar. Y si no se puede nada de eso, que a veces no se puede, pues es como, pues no es de mi negociado. O sea, que se lo violenten otros u otras. Porque si nos metemos en eso que no es de tu incumbencia, resulta que, bueno, lo vamos a pasar mal, seguramente no vamos a obtener resultados interesantes y claro, porque eres tonta y no se te ocurren las mejores cosas, ¿no? Y vuelta y darle.
Claro, y gastamos mucha energía. Mucha. que no... Exacto. Bueno, vamos a terminar. Sí, sigue. Que durante mucho tiempo en una oficina donde parece que estamos casi más, siempre ocurre que viene algún otro, generalmente hombre, de otro departamento de Portugal y con la cabeza de, no sé, de ser único o no sé por qué, van sentándose. Me crea una sensación de incomodidad, aunque no es la mía, porque a mí no, en la mía no se sienta, evidentemente, porque ya lo saben que me molesta. Pero el ver lo que lo hacían me molestaba. Pensaba, siempre estaba en esta línea de decir, lo digo y siempre soy la misma que la que lo dice, que ya está muy, ¿sabes? De que pesada, o me caigo y me siento fatal, porque estoy evidenciando esta actitud que no me gusta nada, porque es que luego nosotros no hacemos. Así, en todo, que vas a la mesa de bueno, pues al final se me acabó de tiempo. Bueno, hasta el punto de que ahora hay mucha gente que me invita y, bueno, sobre todo ellos, ¿no? Me explican y me dicen, es que no me lo dices, no me lo cuenta. Este es el patriarcado invisible. Y es a toda hora. Tú lo has dicho, están ahí. No somos en esta línea de decir si lo hago o no lo hago, el remordimiento. A veces yo creo que ahora me estoy permitiendo, no sé si ya acordará, hacer lo que yo. Es decir, que si me molesta lo voy a decir y voy a seguir diciendo. Y espero no sentirme ni tener nada, o sea, si les molesta el problema de ellos, bueno, entiendan que no se puede uno, que no pueden actuar, ya, es que ya no toca. Digo, pero si esto ya era de cosas. Un hombre de 50 años, una chavala de 30 sentarse en la mesa, pero si eso, dice, ni en la película de los 90 lo veíamos, nos reíamos, pero que ahora no tiene. Sí, es que claro, tú lo ves siempre, bueno. Porque miro. Y que ya no hay que dar. Lo veo porque miro. Es que hay que mirar. Hay tantas cosas que no, o sea, que no vemos porque no nos permitimos, porque al final, con este rollo también de la culpa, de remordimiento, de no sé, siempre soy yo la que digo, la que. Bueno, pues al final, pues habrá. Pero. Pues sí. No dejar pasar, no sé. La verdad es que sí. Ese momento. Bueno, y seguimos. Tener claro que provocar culpa en ti, en este caso, es una manera de zafarse de responsabilidades no deseadas. O sea, tú tiras la culpa contra quien la quiera coger. Me siento mejor cuando lo digo, que yo cuando me caso. Claro, sí, porque ya lo has experimentado. Pero tardarías en... Sí, hay que tenerlo. No, claro, es que hay que darle la vuelta un poco a todos estos aprendizajes perjudiciales para la mayor parte de mujeres La culpa la tienes tú. que las hemos interiorizado. La culpa la tienes tú, porque el niño... La culpa fue del chato. Porque el niño tenía que haber llegado a 1 hora y no ha llegado. La culpa la tienes tú. Porque tendría que... Claro, no tendrías que haber dejado el cazo afuera para que se cayera. Cuando nos separamos o nos divorciamos con niños pequeños, pues sabemos mucho de eso. Podemos escribir 7 tratados sin ningún problema. Porque ahí es que se pone de manifiesto clarísimamente. Bueno, y entonces he puesto aquí investigar y descubrir desde las ciencias de la educación nuevos métodos de comportamiento ético y social que excluyan la culpa, sobre todo la de las mujeres, sustituyéndola por la adecuación, la ética, la reciprocidad, la autoestima, la proporción, la idoneidad y todo aquello que no nos divida ni desiguale como seres humanas que somos. Os puede parecer mucho, ¿no? Adecuación, ética, y los 10 mandamientos, ¿qué? Son más que esto que pongo yo aquí. Son más, y estos eran incrustados de alguna manera para que le guiara de forma también no tan oculta porque estaban especificados. Y ya lo último, realizar un trabajo personal de desprendimiento de una identidad femenina basada en la culpa. Eso también es bien difícil,
Es que hay tareas más facilitas, otras más dificilitas, unas que se pueden resolver en un plis-plas simplemente con hacerte consciente de ello y otra que es un proceso, lo mismo que ha sido un proceso, el de interiorización de la culpa. Y con esto y un bizcocho, si tenéis más sugerencias, súbelo un poco. Ahí. Bueno, yo siempre escribo. Primero, antes de escribir, me leo todo lo que me encuentro, pero tampoco me obsesiono y no tengo culpa. Me faltan 2 libros que no encuentro, pues si no lo encuentro, pues ya está, ya lo buscaremos. Porque en realidad tenemos muchísimas cosas que aprender, que leer y que encontrar. Entonces siempre hago lo mismo, yo leo mucho, intercambio oralmente con la gente que tengo cerca muchas veces, y luego me pongo a escribir interiorizado, pasado por mí, ¿eh? O sea, este escrito cuando os llegue es un escrito muy personal que es producto, digamos, de las lecturas y de las reflexiones mías personales. Si la gente no está de acuerdo, pues me alegro mucho o me disgusto mucho, me da lo mismo, porque ahora otra cosa que está de moda es enmendarle la plana a quien acaba de prepararse una cosa. Bueno, pues si no te gusta, no te lo compres y ya está, si no tiene más. Pero eso también a mí me deja sin culpa ninguna, porque si no, esto me ha llevado a hacerlo como un mes, ¿no? Desde la última sesión ahora, más o menos como un mes. Pero es que no acabaría nunca. Y sobre todo cuando puedes darle al borrado y quitas una letrita. Ay, sin esta letrita estaría más mono. Entonces, bueno, pues como mi feminismo es didáctico y es dialógico, pues yo tengo ese sistema. Yo creo que a muchas de vosotras sí que le gusta porque insiste y resiste, ¿eh? El que yo os cuente estas cosas, pero si no, pues no pasa nada. Ahora, cuando lo recibáis por mail, porque parece que sí que os interesaría tenerlo por escrito, bueno, pues nada, no revelar mi identidad a nadie. De todos modos, yo no tengo redes sociales, no se pueden meter conmigo y si se meten yo no me entero, que es mi sistema de no tener culpa. No lo digo en broma, lo digo muy en serio, ¿eh? Porque si yo recibiera muchísimas cosas negativas a través de las redes, yo me sentiría culpable y me sentiría mal. Entonces es lo que he puesto en uno de los puntos. Pues como eso no va conmigo, pues es un sistema mío personal que no hay por qué extenderlo a nadie. Pero bueno, son mecanismos que también te pueden inspirar a decir, pues yo me voy a buscar el mío, a ver cómo va todo lo que está en mi mano y lo que yo puedo hacer y tal. Si sentiros culpable os da alegría, bienestar y buen rollo, por no cambiar. Claro, porque a lo mejor no puedes vivir sin la culpa, que esto también pasa, ¿eh? Entonces, si te da buen rollo, te da alegría y te da de todo y tienes ganas de invitar a gazpachos a tu gente, pues nada, fenomenal. Pero claro, el tema del patriarcado oculto o invisible contra las mujeres es que nos hace interiorizar, incluso como bueno, como deseable y como de todo, y lo de cambiar. Cambiar, madre mía, esto. No me gusta decirlo de la zona de confort porque lo odio, porque para mí el confort es una cosa chula, ¿eh? Y no es como se dice normalmente. Pero bueno, es también otra de las cosas que no se nos ha inculcado a las mujeres, el deseo de cambiar, de aventura, por llamarle de alguna manera, de aventura, de aventurarnos. Tú no te aventures. Es que vas a heredar la empresa, ¿no te dicen eso a veces? ¿Para qué? Pues para que dediques más tiempo a lo que quiere quien te lo está diciendo que dediques, No precisamente a él o a ella, sino porque piensa que tú mejor que te dediques mejor a otras cosas. Y bueno, y el día que nos atrevamos, yo me estoy atreviendo desde hace algún tiempo a decir claramente que no nos gusta cuidar. A mí no me gusta cuidar, pero hay gente que sí que le gusta, pero a mí no me gusta. Entonces, si no me gusta, no por eso ni soy más mala, ni peor mujer, ni dejo de serlo. Entonces, tendríamos que también hacer pinitos, ¿eh? Y probar a decir alguna cosa por ahí o a no hacerla y decir, no, pero no lo des por hecho, no lo des por supuesto, no. Es que hoy o esta semana me viene fatal. Elena, antes, ahora que has dicho esto, he vuelto a conectarme
Es que con el tema de nuestras criaturas, muchas veces no, las mujeres como no nos atrevemos a decir que lo más importante de nuestra vida somos nosotras, a veces con hermanos, maridos, pero con nuestros hijos parece que nos da apuro decir, lo más importante de mi vida soy yo. Entonces yo cuido si lo deseo, que es un poco la frase de la cara, es decir, que está muy bien cuidar, pero que es una opción. Porque... Pero eso, tienes la opción de no tener hijos. No solo, no. No solo. No, pero pueden tener sabiendo que lo más importante de nuestra vida somos nosotras, porque si no, nos morimos. O sea, Pero, no, cuando son pequeños tampoco. Hay mucho que repartir. Claro, pero no necesitado. O sea, a ver, no. O sea, lo más importante de la vida de una mujer es su propia vida, porque si no la tenemos, estamos muertas. Y ni hijos ni nada. Y podemos tomar un infinito y podemos dedicarnos durante muchos años en exclusiva a su cuidado, lo cual no significa que son nuestra vida. Es que no lo son. O sea, es un poco... Sí, yo es que creo que estáis utilizando dos maneras de entender el concepto cuidado. Sí. Una que es, digamos, como más física o más directa, más mandada por las circunstancias, y otra que es el concepto del cuidado como un mandato patriarcal que hace que lo tengas que hacer tú sí o sí. Siempre cuando llega el tema de la maternidad, Ya. ahí yo tengo cortadas. Pues tienes que seguir en la faena. Pues no tienes, por cierto, pues no tienes que perderte en modo alguno la sesión de enero, porque viene la presidenta de la Asociación Malas Madres, que están dando mucha caña últimamente con los conceptos de maternidad que se están intentando generar. No, pero bueno, pero es que hay mucho melón para abrir. Entonces yo os sugeriría que que no os perdáis ninguna, pero en tu caso especialmente por lo que estás comentando, porque puede ser muy interesante la perspectiva que nos dé. Puede ser interesante porque es gente joven, o sea, joven, pues sí, joven, o sea, es gente de 40 y pocos, 44, 45 años, ¿no? Que bueno, pues que se han encontrado con lo que la sociedad esperaba de ellas y con los que ellas esperaban de sí mismas y con los hijos por Y además sí que sean mandatos como en generaciones anteriores, que eran mandatos tal cual, que tu madre te decía tienes que hacer esto y a tu madre se lo había dicho tu abuela, que tenía cara, el mandato era de mi madre, de mi abuela o de todas las mujeres de mi familia, pero ahora no tiene cara, es un mandato social, es un mandato social. No lo considero como un mandato de edad o una persona social. Bueno, lo de decisión propia. No, es que, mira, vamos a comparar un poco con los hombres, ¿vale? Los hombres no es que no quieran tener hijos. Bueno, no digo los modernos ahora que dicen que son papás, que lo hacen todos ellos igual que la mamá, que también los hay, sino el padre siempre ha querido tener hijos porque tenía que dar el apellido, porque tenía que tal y porque cual. ¿Y qué? Y no cuidaba nada y no pasaba nada, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no. Había alguien que por decreto patriarcal lo hacía de una manera automática y aquí paz y después gloria. Bueno, pues las feministas en este momento tenemos que recapitular de alguna manera quién se ocupa de estas cosas y saber que no por ser mujer tú eres forofa de los cuidados de las criaturas. Porque además siempre hemos sabido, siempre has tenido en tu familia alguna mujer borde que sabías que no le gustaban los niños, pero bueno, los cuidaba y se hacía cargo de ellos. No tiene por qué, no va unido y no tiene por qué causarnos cuestión de culpa o de mala adecuación o de mal rollo, más... Sí, pero al final esto también es marcado por el patriarcado no puede ser una madre mediocre, puede ser una mala madre o no puede ser, pero padre sí. Como diciendo, y tampoco te enseñan tanto, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Entonces, ellos sí que se permiten de tomar la decisión de forma más libre,
puedo decidir si sí o si no, y luego ya veremos a ver qué es lo que pasa. Pero nosotras tienes que estar de no cumplo el deseo del instinto maternal, entre comillas, y al final tengo que decidir que sea que sí, y luego la culpa que te arrastra porque no eres tan madre perfecta como otras. Pues por O sea eso que el tema nunca de se aplican ellos. Ellos jamás se consideran El malos padres. parámetro de la medición de Nada qué que ver. se consideran Nunca. cualidades o competencias en madres o en padres, no Nada tiene que nada que ver. ver. Nada No que tiene nada que ver. Pero fíjate, Maite, es muy interesante. Sí, nos tendremos que ir. Pero a mí me ha llamado la atención mucho últimamente, digo para que nos vayamos, que estoy escuchando gente especialmente feminista, en hombres, especialmente no son feministas, sino que intuitivos, y estoy escuchando mucho que están diciendo de sí. Claro, como ahora las mujeres se han movido, trabajan y tal, pues nos estamos dando cuenta de todas las cosas que hacían las mujeres antes que ni nos habíamos dado. Quiero decir, socialmente me parece muy importante esto. Socialmente me parece tan importante de que, bueno, pues desgraciadamente, porque yo sí que es verdad que creo que ahora mismo en una situación en que el movimiento de las mujeres ha dejado de alguna forma en el aire todo lo que las mujeres tradicionalmente hacíamos, no solo con los hijos, con la comunidad en general, con los mayores, con las personas deficientes, con las personas dependientes, con todo lo que era eso, que yo siempre digo que el patriarcado tonto no era. No, ni es tampoco. Porque lo tenía todo absolutamente organizado para que la sociedad funcione. ¿Qué ocurre? Que evidentemente el movimiento que las mujeres hemos hecho, con todo el dolor que cada una de nosotras individualmente podamos haber sufrido, con las contradicciones, con el, no sé si pero luego está efectivamente poniendo sobre la relieve la sociedad que no podemos seguir funcionando como sociedad como si todo fuera igual que cuando las mujeres estaban en lo que el patriarcado es. Y que por tanto la sociedad tiene que cambiar. Y que hay muchísimos espacios que de forma organizada entre hombres y mujeres, bien desde los espacios comunitarios, desde la política, hay que ya se tenía que haber hecho, ¿no? También me parece muy importante. Y luego, otra cosa que quiero comentar, como diagnóstico, yo me digo como mujer, que es muy importante que en el diagnóstico, para mí, no solamente esculpe y eche la culpa a los demás, sino que yo también analice qué cosas me perjudican para que socialmente sigan manteniéndose los estereotipos Y los roles. Sí, que nos dañan a la mujer. Por ejemplo, es que está rabiosa. Es que, mírala, como una loca. Está histérica. Está histérica. Siempre estamos histéricas. Siempre estamos histéricas. Desde la educación, ahora nosotros llegamos un poco tarde, pero también desde la autoobservación, tenemos que aprender a funcionar de otra manera, a responder de otra manera, a acometer todo eso que nos culpa o que nos hace daño o que nos, no desde la rabia, no desde la histeria, no desde eso, lo que nos han enseñado desde el patriarcado a responder, sino hacerlo desde la razón, desde el tema de la exposición, del diálogo, ¿no? Que a mí me parece muy importante, porque no tenemos que olvidarnos, fijaros, yo por ejemplo la sexta estudié en Carmona de Madrid, fijaros en la voz de las mujeres. Es una casualidad que a periodistas o locutoras que tienen una formación les hagan impostar la voz de esa voz. Están colocando de nuevo en el imaginario esas mujeres histéricas en tonas. Y yo creo que eso es muy importante. Vale, así vamos. Solo una cosita, por favor. Os recuerdo la sesión de noviembre, que la tenemos, ahora os digo, el día 7, es consentimiento y educación
consentimiento y culpa en la educación en los primeros años de socialización. O sea, cómo empieza la cosa desde abajo, ¿vale? Bueno, ya he dado las gracias a las personas que estabais ahí detrás de la pantalla. Sí. Lo quito y ya está.